tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sterling Obando y vamos a estar compartiendo en el libro de Mateo. Primero déjeme hacerle una pregunta. ¿Tendrá usted algún conocido que se llame por ahí Mateo, o Pablo, Juan, o Felipe, o Andrés? De fijo conocerá a alguien, ¿verdad?, que tenga ese nombre. Ahora permítame decirle esto. ¿Tiene usted algún amigo que se llame Judas? Creo que no. Creo que ninguno de nosotros conoce a alguien que se llame Judas. A lo más algún perro o algún animal tendrá ese nombre. Pero Judas pasó a ser el nombre de la infamia, el nombre de la traición. Y aunque ese nombre sea tan fuerte, algún día ese nombre de la persona que traicionó a Jesús fue un niño que fue amado por su mamá, que fue chineado por su madre, y después se iba a convertir en grande y iba a hacer algo que lo marcó para siempre. Entonces hoy vamos a estar descansando en Mateo capítulo 27, versículo 3. Permítame leer. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces sabemos que Judas fue este discípulo de Jesús que le vendió, de alguna manera lo traicionó, y después de la traición toma la decisión de suicidarse. Pero ¿quién era este Judas? ¿Qué tal si usted me acompaña un momento al capítulo 6 del libro de Juan? En el capítulo 6 del libro de Juan tenemos una sección que se llama Palabras de vida eterna, ya en el versículo 60. Entonces Jesús está hablando con sus discípulos y en el versículo 66 nos deja ver algo increíble. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y por qué es que Jesús, de repente, sus discípulos lo dejan de acompañar? ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo 64. Dice Jesús: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar. Entonces, vean ustedes algo sumamente interesante de Judas. Aquí el libro de Juan nos está diciendo que Jesús sabía quién lo iba a entregar. Y esa persona que lo iba a entregar tenía una característica sumamente importante. Y era esta: que no creía. Lo que pasaba en Judas, lo que lo llevó a tomar la decisión de la traición, es que nunca creyó en Jesús. He escuchado teólogos que tratan de defender la postura diciendo que Judas tuvo una misión del elegido. Sin embargo, es importante ver que no, que Judas lo que hizo fue no creer. Tuvo falta de fe, y como dice el libro de Juan, aquellos que no creyeron ya han sido condenados, pero aquellos que creyeron también se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Judas también narra la escritura que se le da el bolso donde está el dinero. Y era el que tomaba de la bolsa, es decir, aún del ministerio él robaba, porque él nunca entendió la importancia que había en la predicación de Jesús. Nunca entendió aquel mensaje que Jesús predicaba de el reino está viniendo. ¿Sabe? ¿Cuántas personas estarán como Judas hoy dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias y hablarán como Jesús, se verán como Jesús, estarán cerca donde Jesús está, pero lo cierto es que no creen? No hay nada peor que un corazón incrédulo, no hay nada peor que un corazón sin fe. Y es que a veces creer en Dios y creer en su palabra es cosa difícil. De hecho, la salvación es muy fácil si ustedes lo leen en la Biblia. Dice Romanos 9 que aquel que creyera en su corazón que Jesús se levantó de entre los muertos será salvo. No es fácil el evangelio, claro que se ve muy sencillo, pero lo que es real es que es difícil de creer. Entonces Judas, que no creyó un día, después de la Pascua, Judas llega con un grupo de personas, y mientras Jesús está en Getsemaní, sus discípulos duermen, se empieza a escuchar una bulla, un murmullo dentro del ambiente que está en ese momento, y viene Judas con un montón de soldados, besa la mejilla de su maestro, y como dice la Reina Valera, salve maestro. Y ese fue el beso de la traición.
Luego vemos a Judas que, viendo cómo su maestro iba a ser sacrificado, iba a ser culpado y se le iba a hacer un juicio injusto, viendo eso toma una decisión, y la decisión es quitarse la vida. ¿Por qué Judas se quita la vida? Judas se quita la vida porque no creyó. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. Judas se quitó la vida porque no creyó. Nosotros vemos en los discípulos actitudes de pecado en algunos de ellos. Vemos que Pedro le negó, vemos que Pedro no estuvo ahí en la cruz, vemos que todos sus discípulos huyeron. Judas también le vendió. Nosotros hemos cometido muchos pecados a través de nuestra vida, incluso ya siendo cristianos, pero vean lo interesante de Judas, y yo siempre he dicho esto cuando estoy enseñando acerca de este tema, y es que Judas de verdad no entendió, nunca creyó la revelación de que Jesús un día iba a resucitar de entre los muertos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué hubiera pasado si Judas no se hubiera ahorcado y hubiera esperado? Tal vez Jesús hubiera hecho lo mismo que hizo con Pedro. Lo hubiera visto a los ojos y le hubiera dicho: Judas, usted me ama, usted cree ahora en mí. El problema es que Judas nunca creyó en él, nunca creyó en su ministerio, y por eso, y no creer nos lleva a hacer cosas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Cuando usted no cree, no puede amarlo, y cuando usted no lo ama, no va a guardar su palabra. Como dice la misma Biblia: el que me ama guarda mis mandamientos. Pero ¿cómo usted va a amarlo y a guardar sus mandamientos si no cree en él? Por eso, el gran secreto del cristianismo es la fe, es creer que Dios realmente existe y que nos ama y que nosotros lo amamos a Él por lo que Él hizo allá en la cruz. Entonces Judas murió. Ahora bien, el tema del suicidio es un tema muy difícil. Hoy mucha gente, por las crisis, por la falta de esperanza y sobre todo porque no creen que pueden salir de sus situaciones difíciles, no creen que hay resurrección en Cristo, entonces llegan a tomar la decisión de quitarse la vida. Y es un tema totalmente duro y difícil en los momentos en los que estamos. Por eso yo quiero en esta mañana alentarle a que de verdad nosotros vayamos y proclamemos la vida que hay en Cristo Jesús. El mismo Jesús decía que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la misión de pregonar la vida de Cristo Jesús. Estamos en un momento de la historia humana en donde hay muchas caretas y donde hay mucho dolor, donde la gente está muy triste, andan muy depresivos. Y es muy bueno para la humanidad volver a escuchar un mensaje de esperanza. No un mensaje positivo como todos los mensajes que se escuchan hoy, sino un mensaje de esperanza. Y sabe, hoy el mundo, en medio de su agonía, en medio de su dolor y en medio de la tristeza que está pasando, necesita escuchar que hay vida y que hay vida en abundancia. Hoy muchos Judas que están a punto de tomar una mala decisión necesitan escuchar que hay una esperanza para ellos, que no hay un pecado tan grande que Cristo Jesús no pueda perdonar. Pero esa es la misión que nos toca a usted y a mí hacer. Así que vayamos, creamos y démosle al mundo la vida que Cristo Jesús ofrece. Oremos. Señor, gracias por este día. Te pido que mis hermanos y mis hermanas sean llenas de la plenitud de tu Espíritu Santo y que podamos compartir vida, Señor. Que podamos llevar vida a donde estemos, Señor. Y a todos aquellos que hoy están viendo este devocional y no están creyendo, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero declarar que usted va a sentir la presencia de Dios y que usted va a creer en Dios. Yo quiero que usted abra sus ojos, que Dios abre los ojos espirituales para que puedan ver y para que puedan creer, Señor, que tú vives y que tú eres real, Señor, y que nosotros como hijos e hijas de Dios vayamos al mundo a proclamar vida, Señor. Y toda muerte, Señor, que el mundo está ofreciendo, todos esos caminos que al hombre le parecen de bien, pero que su final son de muerte, Señor, que podamos desecharlo, Señor, y seguir tu camino, que al final es la vida y una vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Que tenga una excelente semana. Buenos días.